Dios te bendiga y bienvenido al día número 95 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. El día de ayer terminamos la primera parte del libro de Samuel. Y si recuerdan ustedes al inicio, cuando empezamos a leer el libro de Samuel, les dejé saber de que el libro de Samuel está dividido en dos partes, parte 1 y parte 2. El día de hoy vamos a estar comenzando la segunda parte del libro de Samuel. En esta segunda parte del libro de Samuel estaremos viendo aproximadamente unos 40 años de historia. Y más que todo, nosotros estamos viendo ahora lo que va a suceder después de la muerte del rey Saúl. El primer libro de Samuel nos habla de todo lo que Saúl hizo, cómo vino a establecerse el reinado en Israel. Y también vemos nosotros el ascenso de Saúl y el descenso de Saúl en el primer libro de Samuel. Ahora, en el segundo libro, nosotros estaremos viendo cómo David, aquel joven que fue llamado y fue ungido por el por el profeta Samuel, va por fin tomar su posición como rey ahora que Saúl ha sido quitado. Hay uno de los temas que son muy importantes a través de la Biblia, el resto de la Biblia, de lo que vamos a leer en la Biblia, es este tema del establecimiento del reino davídico o el reino davídico, que aún veremos más adelante en el Nuevo Testamento, aun cuando se menciona o se le llama a Jesús hijo de David en muchas ocasiones, dando referencia a este reino davídico que transciende más allá de lo terrenal también a un reino eterno establecido por Jesús, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Así que vemos nosotros esto. Y los capítulos 1 al 10 vamos a ver que se tratan sobre el reinado de David, que es el donde está unificando estos diferentes tribus bajo un solo reinado. Y veremos nosotros cómo él conquista a Jerusalén y establece esa autoridad de él. En los capítulos 11 al 20 veremos una de las partes tristes de la vida de David, donde él le falla a Dios con Betsabé. Y veremos las consecuencias de aquel pecado que trajo a su vida. Y los capítulos 21 a 24, más que todo estaremos viendo esta historia sobre David en Israel, reflexiones de David, ¿verdad? Con su fe y esa relación que él tiene con Dios. Aleluya. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar a leer el día de hoy el segundo libro de Samuel y estaremos leyendo lo que son los capítulos 1 al 3 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Así que si aún no has ido a agarrar tu Biblia, te invito a que vayas y la buscas para que podamos leer juntos esta porción bíblica. De igual forma, quiero recordarles a todos de que este podcast está en 3 plataformas, en Apple Podcasts, Spotify y en YouTube. Amén. Así que vamos a iniciar con una oración pidiendo a Dios, como siempre, ¿verdad? Que es porque nosotros nada podemos nosotros leer dentro de la palabra de Dios sin su guianza y sin su dirección. Entonces pidamos a Dios en este día, como todos los días, que Él sea quien habla nuestras vidas lo que Él quiere hablar. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos toda gloria y toda honra a ti. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra en este día, Señor. Pedimos que tú seas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable y ministre a nuestras vidas, Señor, conforme, Señor, a la necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Así que vamos a comenzar a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Siclag. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. El hombre respondió. Sucedió que yo estaba en el monte Gilboa, y allí estaba Saúl apoyado en su lanza, mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté, y él me contestó, ¿quién eres? Le respondí, soy un amalecita. Entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero, contestó, una amalecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces él le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la amalecita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán, y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Jacer. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón. Oh, las hijas de los filisteos se alegrarán, y los paganos se reirán con aires de triunfo. Oh, montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano. Pues fue allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. Segunda de Samuel capítulo 2. Después de esto, David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David.
A Hebrón, contestó el Señor. Las dos esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David, junto con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor, a cambio, sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá, que me ha ungido como su nuevo rey. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl. Allí proclamó a Isboset rey de Galaad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los Jesuritas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim 2 años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. Cierto día, Abner dirigió a las tropas de Isboset desde Mahanaim a Gabaón. Por el mismo tiempo, Joab, hijo de Sarvia, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y se sentaron frente a frente en lados opuestos del estanque. Entonces Abner le sugirió a Joab: propongo que algunos de nuestros guerreros se enfrenten aquí, cuerpo a cuerpo, delante de nosotros. Muy bien, asintió Joab. Así que se eligieron 12 hombres de cada grupo para pelear. 12 hombres de Benjamín, que representaban a Isboset, hijo de Saúl, y 12 que representaban a David. Cada uno agarró a su oponente del cabello y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. A partir de entonces, ese lugar en Gabaón se conoce como el Campo de las Espadas. Ese día se desencadenó una feroz batalla, y las fuerzas de David derrotaron a Abner y a los hombres de Israel. Joab, Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarvia, estaban entre las fuerzas de David ese día. Asael podía correr como una gacela y comenzó a correr tras Abner. Lo persiguió sin tregua y no se detuvo para nada. Cuando Abner se dio vuelta y lo vio venir, le gritó: ¿Eres tú, Asael? Sí, soy yo, le contestó. Ve a pelear con otro, le advirtió Abner. Enfréntate a uno de los jóvenes y despójalo de sus armas. Pero Asael siguió persiguiéndolo. Abner le volvió a gritar: vete de aquí, no quiero matarte. ¿Cómo podría dar la cara a tu hermano Joab? Pero Asael se negó a regresar. Entonces Abner le clavó la parte trasera de su lanza en el estómago. La lanza le salió por la espalda y Asael cayó muerto al suelo. Todos los que pasaban por allí se detenían al ver a Asael tendido muerto. Cuando Joab y Abisai se enteraron de lo sucedido, salieron a perseguir a Abner. El sol ya se ponía cuando llegaron a la colina de Amá, cerca de Gía, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Las tropas de Abner, de la tribu de Benjamín, se reagruparon allí en la cima de la colina para tomar posiciones. Abner le gritó a Joab: ¿es inevitable que nos matemos unos a otros? ¿No te das cuenta de que lo único que produce es amargura? ¿Cuándo vas a ordenar que tus hombres dejen de perseguir a sus hermanos israelitas?
Entonces dijo Joab: si no hubieras hablado, solo Dios sabe lo que habría pasado, porque los habríamos perseguido toda la noche de ser necesario. De manera que Joab tocó el cuerno de carnero, y sus hombres dejaron de perseguir a las tropas de Israel. Durante toda esa noche, Abner y sus hombres retrocedieron por el valle del Jordán, cruzaron el río Jordán y viajaron toda la mañana sin detenerse hasta llegar a Mahanaim. Mientras tanto, Joab y sus hombres también regresaron a casa. Cuando Joab contó sus bajas, descubrió que solo faltaban 19 hombres, además de Asael, pero murieron 360 hombres de Abner, todos de la tribu de Benjamín. Joab y sus hombres llevaron el cuerpo de Asael a Belén y lo enterraron en la tumba de su padre. Luego viajaron toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Segunda de Samuel, capítulo 3. Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Amnón, y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Todos estos hijos nacieron a David en Hebrón. Como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Cierto día, Isboset, hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Ajá. Abner se puso furioso. ¿Soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas?, le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por su familia y por sus amigos al no entregarlos a David, ¿es mi recompensa que me golpes por lo de esta mujer? Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y a entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre Judá, todo el territorio desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Isboset no se atrevió a decir ni una sola palabra más, porque tenía miedo de lo que Abner pudiera hacer. Entonces Abner envió mensajeros a decirle a David: ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando vengas me traigas mi esposa Mical, hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Lais. Palti la siguió hasta Bahurim, llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo: regresa a tu casa. Así que Palti volvió a casa. Mientras tanto, Abner había consultado con los ancianos de Israel y les dijo: desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento. Pues el Señor ha dicho: yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de sus demás enemigos. Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David:
déjeme que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey, y usted gobernará todo lo que desea su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó: ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso, sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte, a las puertas de la ciudad, como si fuera a hablar en privado con él, pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. Cuando David se enteró, declaró: Juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Entonces David le dijo a Joab y a todos los que estaban con él: Rásguense la ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Luego el rey cantó este canto fúnebre por Abner. ¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados, no fuiste asesinado, víctima de un complot perverso. Entonces todo el pueblo lloró nuevamente por Abner. David rehusó comer el día del funeral y todos le suplicaban que comiera. Pero David había hecho el siguiente juramento: Que Dios me castigue y aún me mate si como algo antes de que se ponga el sol. Esto agradó mucho a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable de la muerte de Abner. Después, el rey David les dijo a sus oficiales: ¿No se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel? Y aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarbia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso, que el Señor les dé a esos hombres malignos su paga por sus malas acciones. Aleluya. Vemos dentro de estos primeros 3 capítulos del segundo libro de Samuel estos componentes, estos detalles de otra perspectiva que nos está dando la historia, desde el punto de Abner y del punto de Joab, de David, este Amalecita, donde vemos nosotros que poco a poco todas estas piezas van formándose para poder llegar a the big picture, ¿verdad? La imagen completa, a que David llegue al trono. Y en el capítulo 1 vemos nosotros que David recibe la noticia de la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán. Y creo que una de las cosas que podemos ver tanto con esta noticia que recibe aquí David, de la muerte de Saúl y de Jonatán, y aún cuando recibe la noticia o se entera él de que Abner había sido asesinado por Joab, una de las cosas que nosotros podemos ver en el carácter de David es el respeto
que él le tiene a las autoridades de Dios o a estos hombres de guerra, a estos ungidos de Dios. Aquel respeto, aquel honor que él veneraba él a estos líderes dentro del pueblo de Israel. Y como resultado vemos nosotros cómo David, sin esforzarse mucho, por decirlo así de esta manera, obtenía el respaldo de Dios. Y este respaldo de Dios le daba gracia y favor para con el pueblo, para que el pueblo, Dios usaba piezas claves para poder posicionar todas estas cosas en el camino para poder llevar a establecer este reinado davídico. Amén. Vemos en el capítulo 1, ¿verdad? Que el resultado de aquella noticia, de David recibir aquella noticia de que había muerto Saúl y Jonatán, aquel luto que llevan él y sus hombres, y aquel luto por Saúl, el ungido de Dios, y su hijo Jonatán, su mejor amigo, ¿verdad? Tanto al punto que él dice de que amaba profundamente como a sí mismo a Jonatán. Y una de las frases que creo que se malinterpreta por la cultura hoy en día, que no están viendo, no están leyendo y entendiendo la palabra de Dios con un lente o una perspectiva de parte de Dios. La frase donde David dice que el amor de ellos era mejor que de una mujer. Muchas personas quieren malinterpretar este punto y hacerlo ver como que Jonatán y David eran más íntimos que solamente amigos. Y esa no es la cuestión aquí, Simplemente la lealtad y la amistad era tan profunda que se eran leales el uno al otro, de la manera en la cual se espera que cada uno de nosotros seamos, que tengamos ese amor de Dios por nuestro prójimo. Este amor sincero, esta lealtad, esta honestidad, esta integridad que aún nosotros podemos ver que David tuvo para con Saúl, su enemigo. Eso no significa otra cosa que David y Jonatán eran íntimamente más allá de solamente una amistad. No, eso no es lo que David está tratando de decir aquí. Obviamente la palabra nos dice de que David tenía esposas y tuvo varias esposas, como nos lo detalla más adelante. Tuvo varias esposas, pero Jonatán fue su mejor amigo, en aquella persona a la cual él pudo encontrar en quien apoyarse, en quien fortalecerse, aquella amistad que Dios les dio a ambos, el uno al otro. Donde vemos que se procuraban el bien del uno del otro, tal como nosotros debemos de procurar el bien también para nuestro prójimo, para aquellas personas que nos rodean, sin tener envidia, resentimiento, ¿verdad? Tantas cosas que el enemigo usa para traer corrupción al corazón del humano, tal como lo hizo con Saúl. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Esta situación en el capítulo 1, donde amalecita le trae la noticia a David. Y no tan solamente la noticia, pero le trae la corona y le trae el brazalete del rey Saúl y le deja saber que él había matado al rey Saúl, por petición de él mismo, para poder terminar su agonía. Pero vemos nosotros que aún el escudero de Saúl no quiso matar a Saúl y prefirió quitarse la vida, desafortunadamente, por temor a su rey. Entonces, David lo confronta a esta amalecita en ese instante y le dice: no tuviste temor de matar al ungido de Dios. Que aquella sangre derramada hubiera sido sobre las manos de los filisteos, pero o sobre la otra persona, pero no sobre las de él.
Entonces David manda a matar a este amalecita como consecuencia de que él había terminado completamente la vida del rey Saúl. Porque aquel era el ungido de Dios y nadie debía de haberle quitado la vida, sino que Dios mismo. Amén. De ahí vemos nosotros de que en Judá establecen a David como su rey. Y donde él es ungido, perdón, y es establecido ahí como rey. Mientras tanto, simultáneamente vemos nosotros que Abner, el comandante del ejército de Saúl, toma a Isboset de 40 años e hijo de Saúl y lo pone como rey sobre el resto de Israel. David estaba reinando en Judá y Isboset en Israel, el resto de Israel. Y como resultado había esas alianzas y lealtades que donde el pueblo estaba dividido entre Saúl y David, donde algunos permanecieron leales al reinado de Saúl y otros al reinado de David. Y vemos esto aún entre los dos comandantes de ambos, donde Abner era leal a Saúl y Joab era leal a David o estaba del lado de David, ¿verdad? Y como resultado vemos nosotros que entre uno de estos enfrentamientos que tienen ellos, resulta la batalla de Gabaón, donde Abner mata con advertencia al hermano de Joab, Asael. Y vemos, ¿verdad?, que a raíz de esto, de esta situación, Joab toma la venganza en sus propias manos y en el capítulo 3, mata a Abner. Y en el capítulo 3 vemos nosotros que David continúa ascendiendo en el trono, o sea, obteniendo la gracia y el favor, la influencia. Y desafortunadamente, bueno, o como resultado, vemos nosotros también que el reinado de Saúl, por medio de Isboset, va disminuyendo. Y Isboset hace la equivocación de confrontar o de acusar a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre. Y aquello le causa tanta afrenta o tanta molestia a Abner que decide ya no más protegerlo, ya no más ser aliado a él. Y vemos nosotros que dice Abner en el versículo 9, capítulo 3, que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Y para mí esto es muy importante o resalta mucho la cultura en ese instante, por el hecho de que vemos que aún el pueblo, aún Abner, el comandante de Saúl, reconocían y entendían que Dios había ungido a David y que Dios le había entregado la corona, el reinado a David. Ya había sido quitada de Saúl, pero en sus fuerzas humanas ellos querían impedir esto. Ese mismo espíritu que estaba en Saúl, donde estaban persiguiendo a David, vemos que continúa aún aquí después de la muerte de Saúl por medio de Abner, al establecer a Isboset como rey del resto de Israel, hasta que Dios interviene por medio de esta acusación que Isboset le hace a Abner. Y vemos entonces que Dios permite esto para poder llevar a cabo su promesa, el cumplimiento de lo que él ya había hablado y había establecido para David. Entonces vemos nosotros que Abner habla a David y le deja saber de que lo va a apoyar para conseguir que todo Israel. Una de las cosas que mientras leía esto y lo analizaba era ver la influencia política que tenía Abner, un comandante. Y ahora vemos nosotros que David era muy sabio, muy astuto y entendido.
Vemos cuando Abner lo contacta, lo llama y dice, ok, señor mi rey, voy a apoyarlo ahora a usted. Vemos que David no discute con él, dice, está bien, pero devuélveme a mi esposa, porque yo pagué por ella. Vemos nosotros que David es muy entendido y muy inteligente y respetuoso de las autoridades. Y había un gran peso de autoridad política sobre la vida de Abner, sea para bien o sea para mal. Pero David sabe ser entendido y sabio, simplemente porque él era el ungido de Dios y Dios ya había dado la palabra. No vemos nosotros a través de todo de 1 Samuel y ahora en 2 Samuel hasta este capítulo, no vemos nosotros que en ningún instante David se pone en una posición prepotente o necia o arrogante a discutir su posición, sino que en todo momento es un hombre de autoridad, de compostura, y en los momentos cuando él iba a cometer tal vez algo se iba a poner fuera de orden, Dios intervenía, tal como lo hizo con Abigail, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que David es muy sabio y muy entendido a través de todo esto y está permitiendo él que Dios mueva las piezas que tengan que ser movidas. Entonces, la única petición que David le hace, o la condición, más bien dicho, que David le pone a Abner para ceder a esta relación mutua, es de que le devuelva a su esposa Mical, porque se le había sido dada a él y después se le había sido quitada por Saúl. Así que es regresada a él. Pero vemos nosotros que esta relación o esta negociación, podríamos llamarlo, o este convenio entre Abner y David no alegra a Joab. Joab siendo el comandante del ejército de David y el hermano de Asael, a quien Abner había matado con advertencia. Entonces vemos nosotros que Joab manda a llamar a Asael sin el conocimiento de David y lo mata, lo asesina. Y vemos, ¿verdad?, que David no respalda aquella acción de su comandante, sino que la repudia, la reprende, dice, yo no soy parte de esto. Y creo que eso es algo muy importante del carácter de David y algo que nosotros deberíamos de aplicar en nuestras vidas. El hecho de que, aunque Joab sea nuestro amigo, aunque Joab era el amigo de David, por decirlo así, o era su comandante, era su aliado, David no se paró al lado de él a decir, pues este es mi aliado, tengo que defender sus acciones de él. No, David dijo, no, yo condeno estas acciones y yo no estoy de acuerdo con esto no es correcto. Y el resultado de sus acciones, le llevó a darle gracia y favor delante del pueblo para ayudar a que el pueblo se unificara debajo del reinado de él. Aleluya. Así que dentro de todo esto vemos nosotros cómo Dios va moviendo las piezas una a una para poder cumplir aquella promesa, aquello que él ya había hablado sobre la vida de David. Pero a David lo único que le constaba hacer era ser obediente a Dios, era tener ese corazón conforme al de Dios. Muchas veces Dios nos puede hablar a nuestras vidas una palabra, una promesa, pero queremos nosotros adelantarnos o hacer las cosas de nuestra manera. Así no funciona. Es Dios quien obra a nuestro favor. Aun cuando en medio de la persecución, allí en el desierto, Dios respalda y provee. Y a su debido tiempo, Dios traerá justicia.
Aleluya. Así que espero que estos primeros 3 capítulos que leímos hoy en el segundo libro de Samuel hayan sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Déjanos en los comentarios ¿qué tú piensas de estos 3 capítulos si nos estás viendo en YouTube, verdad? Y si estás en Spotify o en podcast, en Apple Podcast, déjanos un review, déjanos un review allí para que podamos ver que tú estás conectado. Déjanos saber qué tú piensas del podcast. Déjanos un buen review por ahí, ¿verdad? Bueno, gracias porque te has conectado el día de hoy y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.